contra el tema de homicidios, una muerte múltiple. Entonces, siempre hay motivaciones para mantener esa situación. Nosotros aquí vamos a plantear algunas estadísticas y en determinado momento nosotros, como institución, como Policía Nacional, nos apartamos y dejamos que otras instituciones den esas estadísticas para que se verifique lo que se está haciendo. Obviamente no vamos a desconocer, insisto, el problema que tenemos en el país con la comisión de homicidios y el problema que tenemos en el país con el delito de la extorsión. Pero responsablemente nosotros estamos avanzando. Ahora bien, usted me preguntaba. No, pero déjeme, esos autoatentados cuando están avanzando, dice usted, en el combate a estos flagelos, ¿se hacen con qué objetivo? Para mantener el debate. Hay que entender esto. ¿Cuál debate? Cuando digo el debate es lo siguiente. Hay un avance en materia de prevención de la violencia y criminalidad en el país. Hay un avance, eso es innegable y lo podemos ver y podemos verificar y otras instituciones lo dicen. Ahora bien, como el Estado está siendo tan efectivo en sus estrategias, el crimen responde. El crimen responde contra atentados contra nuestros funcionarios. En Colón murieron 3 y el año pasado y este año 2. Hay enfrentamiento hacia la institucionalidad del Estado, precisamente porque el crimen organizado genera cientos de millones en el país. Y entonces hay que enfrentar a esa problemática que le genera a ellos las estrategias que el Estado hondureño está implementando en los últimos años. Es decir, para desafiar la institucionalidad, autoatentados y crímenes múltiples para desafiar la autoridad cuando sienten que ustedes van avanzando en el combate al flagelo. Exactamente. Entonces, usted decía ayer, el debate es percepción. Ahí es donde está la percepción. ¿Qué pasaba hasta hace unos años? Esos periódicos, la portada era 30 homicidios, 25 homicidios diarios. Hoy en el país son 8. Cualquiera diría, hey, ¿cómo habla él? Habla de números. Es que estamos hablando de... Usted tiene que cuantificar. Esa es la variable que es aceptada a nivel mundial. La estadística en esa materia. Bueno, usted me ha dicho hoy, creo que no es la primera vez que lo dice, pero es bueno rescatarlo, que al transporte se ha metido el crimen organizado. No solo el transporte. Ok, a otros rubros, pero concentrémonos en el transporte. Y que estas redes criminales que ahora se han vuelto empresarios del transporte, desde lo interno, tratan de afectar a los empresarios que legal e históricamente se han dedicado al rubro. Así es, así es. Eso es lo que me quiso decir. Sí, ese es uno de las variables que queremos poner en el tapete de discusión público. Entonces, el crimen organizado obviamente sabe cómo funciona el transporte urbano. Hablemos de esto, recordemos esto. Los empresarios del transporte no trabajan los vehículos, el mayor porcentaje de ellos. Ellos rentan los vehículos. Es un alquiler de esas unidades para que tercerizan, terceras personas paguen la tarifa y son los que en realidad se ven afectados por ese problema de la extorsión, porque el empresario sigue recibiendo. Esa es la forma que se está dando y está bien y es válido y es legal, pero esa es la problemática en realidad. Por eso nosotros estamos planteando, y lo decía muy bien ayer Eduardo Lanza, crear un censo nacional de pilotos y copilotos. Hay que controlar toda la variable y todo el sistema del transporte urbano para prevenir y disuadir algunos tipos de conductas. ¿En qué otros rubros se ha metido el crimen organizado para competir con la gente que lo hace legalmente? No, tenemos empresas, esto es grave y hay que decirlo, y lo estamos investigando y hemos hecho algunas capturas ya. Han entrado a unas empresas de seguridad privada. ¿Por qué? Usted como ciudadano común y corriente puede tener un número limitado de armas de fuego, pero si tiene una empresa y usted se identifica como miembro de esa empresa, usted puede tener acceso a cualquier número de armas. En los próximos meses van a salir algunas investigaciones de luz pública que la sociedad se va a escandalizar. Hay que entender, siempre decimos esto, el crimen organizado es muy complejo y por lo tanto se debe enfrentar desde una perspectiva técnica y científica por expertos. Se debe dotar al Estado y a sus instituciones las herramientas necesarias para enfrentar a esta problemática y se está haciendo. Ayer se estaba planteando, y usted me estaba preguntando ahorita, lo que estamos enviando al Congreso. El Congreso ha colaborado y ha contribuido con nosotros. Ahora, la última ley que no pasó, nosotros estuvimos en este programa hablando que se hablaba de la ley de escuchas.
Y no era una ley de escucha. La mal llamada, popularmente conocida como ley de escucha, fue el 2012. Hace 11 años está en vigencia. Existe una unidad de intervención y escucha. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros, entre otras cosas, en esa ley? Que las empresas de telefonía celular en 24 horas nos dieran la información que solicitábamos, porque pasan 3, 4 meses y no lo entregan. Y de eso vamos a hablar en un ratito. Pero ya usted me ha abierto las posibilidades de repreguntarle, porque esto sí me parece gravísimo. No sé si te pareció gravísimo, Migdonia, cuando dice el crimen organizado, al igual que se ha metido al sector transporte y compiten con los transportistas que hacen esa labor de manera legal, el crimen organizado se ha metido en las empresas de seguridad, también se han vuelto empresarios de seguridad. Y eso sí me parece grave y perdone que reaccione así con mucha sensibilidad. Perdone que reaccione así con un poco de emotividad. Y está bien que nos lo diga, que el crimen organizado, que estas redes se han metido como empresarios de agencias de seguridad. Controlar esto, no sé si va a resultar fácil, no sé si va a resultar difícil, pero que hay que actuar ya de inmediato, ¿no? No, sí, estamos actuando. El crimen, por eso se llama crimen organizado, porque es muy complejo. Miren, no se le dio la importancia que se debía de dar. La incautación la semana pasada de casi 500 kilogramos de fentanilo significa que sacamos de las calles 500 millones de dosis de fentanilo. La dosis de fentanilo es 1 miligramo. Sobredosis es 2 miligramos. Así de potente es esa droga. ¿Cuántos son 500 millones de dosis? La pastillita en Estados Unidos del fentanilo vale $2. Estamos acá hablando que sacamos 1.000 millones de dólares de droga de las calles. Para que tengamos conciencia de esto, estamos hablando de 25 mil millones de lempiras de las calles. O sea, es algo espectacular. Son cantidades increíbles de droga que se está sacando. Drogas que es movido por grupos criminales. Dinero que es recaudado por grupos criminales. Esa es la problemática de violencia y criminalidad que hay. Por eso, este debate del crimen organizado en Honduras, y en Centroamérica y en el mundo, se debe de abordar con mucha seriedad y desde la perspectiva técnica y jurídica y con mucha responsabilidad, porque estamos hablando de enormes cantidades de droga y de dinero y del efecto de muerte, el efecto criminal que está produciendo esta droga. Ministro, ¿hay empresas de seguridad ya constituidas y cuyos propietarios es el mero crimen organizado? Sí, hay empresas de seguridad y hay muchas empresas. Miren, cuando la estructura criminal de los cachiros se trasladaron para Estados Unidos a entregarse, y cuando se empezaron a hacer las extradiciones, esto es complicado de decirlo, pero la economía formal se vio afectada, porque es dinero que entra acá. No, lo vimos en La Ceiba, lo vimos en Tocoa, claro que lo vimos, se vino para abajo la economía. Entonces, ¿cómo está el crimen organizado? ¿Dónde ha penetrado el crimen organizado en el país? En algunos sectores de la sociedad. Óigame, mire, se pone incómodo cuando yo menciono esto, pero tenemos el primer ciudadano del país en Nueva York presentando cargos por narcotráfico. Y él no operó solo, operó con una institucionalidad, operó con algunos sectores de la sociedad. A eso nos enfrentamos. Entonces, ¿por qué siempre yo intento hacer conciencia de esto? Porque va más allá de un debate mediático, o sea, es muy complejo. Los funcionarios y funcionarias policiales, los operadores de justicia, los jueces y los fiscales que nos enfrentamos a esto, estamos exponiendo nuestras vidas para hacer frente a esta problemática de violencia y criminalidad. Por lo tanto, las instituciones del Estado, y está pasando, deben de recibir todo el respaldo de la sociedad y del Estado mismo para poder ejercer las funciones con mucha responsabilidad. Y termino con esto. Un empresario, ¿cómo hace para diferenciar una empresa de seguridad
legalmente constituida. Bueno, pero es que legalmente se constituyen hasta las del mismo crimen organizado si antes quienes deben dar la autorización no revisan bien la razón social de esa empresa. Por eso el lavado de activos. Ok, pero nace si las el hay, delito. ¿cómo hago yo como empresario para diferenciar si estoy contratando una empresa de seguridad correcta o una empresa de seguridad que pertenecen al crimen organizado y que en vez de encontrarme seguridad, al contrario, puedo perder con estas? Eso nos corresponde a nosotros, al Estado, de las investigaciones. Por eso, jueces, fiscales y policías nos opusimos a la reforma al artículo que tenía que ver con el lavado de activos, de demostrar el delito precedente. Porque ese dinero está entrando y ellos intentan ingresarlo a la economía formal. Pero si las hay ya constituidas, ¿qué hago yo para diferenciar que no estoy contratando una agencia de seguridad perteneciente al crimen organizado? Para el ciudadano común y corriente, para una persona particular es muy complejo hacerlo. Es complejo para nosotros porque tenemos que dedicar 3, 4, 5 meses a una investigación en ese sentido. Mire, y es tan complejo que el Estado en su momento creó la OAVI, de tantos recursos que se estaba incautando. Bienes, empresas, dinero, aeronaves, vehículos, porque todo eso es producto de la criminalidad a través de la comisión del delito de lavado de activos. ¿Las tienen identificadas en este momento? Las que están en investigación, sí. Yo creo que hay un problema desde el origen, desde que se constituyen. Sí. ¿Quién es el responsable de constituir o darle el permiso de operación a una empresa o cualquier empresa, y en este caso, una empresa de seguridad privada? La pregunta es, ¿quiénes son los dueños? ¿Quiénes son los apoderados legales para poder constituirla? Porque de lo contrario, cuando ya está operando, tienen un permiso para operar. Claro. Y la Secretaría de Seguridad o la Policía Nacional es la que da las supervisiones a esas empresas. Sí. ¿Se está haciendo bien? Es la pregunta. ¿Cómo la gente puede dudar de un permiso del Estado? Y ahí es donde está el origen de la creación de las empresas de seguridad privada, porque hasta las farmacias, para no meternos a crimen organizado, sino las farmacias también establecen empresas de seguridad privada para que les cuiden a sus propias farmacias, porque no quieren tercerizar ese negocio. Y eso se vuelve un problema porque en determinado lugar como Santa Rosa de Copán o Copán, Cachiros o los Valle, que están juzgándose en Estados Unidos y han sido juzgados, ellos también tenían empresas y nos estamos convirtiendo como los Zetas, que eran empresas de seguridad privada convertidos en funcionarios que al final son sacados de las entidades policiales y militares y tienen el acceso y los conocimientos para usar un arma de fuego. Oye, sin duda, ¿qué tipo de arma de fuego les están permitiendo a las empresas de seguridad privada? Eso también es muy complejo porque se ha vuelto un negocio de parte de los que conocen el tema de seguridad, pero lo ven como una forma de brindarle servicios a los que pueden pagarlo y no a los pobres, obviamente.